Hay quienes no temen a los cambios, pero también hay muchos que tiemblan ante la sola posibilidad de equivocarse. Este mensaje es para ellos. Para ti. Para quienes alguna vez han sentido que el miedo a fallar los paraliza más que el fracaso en sí. Lo que vas a escuchar aquí no es una fórmula mágica, pero sí puede convertirse en el inicio de una transformación silenciosa, la de convertir el miedo en un combustible poderoso. No para evitar caídas, sino para aprender a levantarse con otra mirada. Él se llama Tomás. Tiene 33 años y ha pospuesto más decisiones de las que se atreve a admitir. Cada vez que una oportunidad real aparece, ya sea en su trabajo, en una relación o incluso en un simple viaje, su primer impulso no es avanzar, sino retroceder. No porque no lo desee, sino porque su mente le susurra una frase que lo persigue desde hace años. ¿Y si fracaso? Tomás no es débil. Tampoco es perezoso. Es simplemente humano. Humano como tantos que, sin saber cómo, han dejado que el miedo dicte el ritmo de su vida. Pero todo cambió el día que conoció a Clara. Clara no es terapeuta, ni coach de vida, ni gurú espiritual. Es profesora de filosofía en una pequeña universidad, y también una mujer que ha fallado más veces de las que la gente imagina. Pero hay algo en su mirada que desarma, una serenidad que no nace de evitar el dolor, sino de haberlo atravesado. Fue Clara quien introdujo a Tomás, y ahora también a ti, a una forma de ver el mundo que pocos conocen en profundidad, la filosofía estoica. No como un conjunto de ideas rígidas o frases bonitas, sino como una práctica viva. Un modo de pensar que no busca eliminar el miedo, sino transformarlo desde adentro. Y así comienza este viaje. Con un nombre diferente, con una historia que tal vez no sea la tuya, pero que en el fondo, habla de todos. Porque todos, en algún momento, nos hemos detenido en la frontera del ¿y si fallo? Y quizá ha llegado la hora de cruzarla. No fue una conversación estructurada. Clara no tenía un manual en las manos ni un discurso preparado. Pero en la forma en que hablaba, en la serenidad de su tono, había algo que Tomás no había sentido en mucho tiempo, certeza. No certeza sobre el futuro, ni promesas de éxito, sino certeza en la manera de enfrentar lo incierto. Él le confesó sus dudas, su miedo a fracasar, ese temblor que lo alejaba de cada posibilidad. Y ella, en lugar de minimizarlo, lo escuchó como quien conoce muy bien esa oscuridad, porque también la ha habitado. Entonces le habló de una filosofía que no se aprende solo en los libros, sino en la piel, en las rupturas, en las pérdidas, en las decisiones que cuestan. Le habló del estoicismo. Le explicó que, para Epicteto, lo más importante no era lo que sucede, sino cómo decidimos responder. Que un evento externo puede ser doloroso, pero no tiene poder sobre ti hasta que tú se lo das. Que nadie puede quitarte la libertad interior si tú decides preservarla. Y que, frente al miedo, lo que más importa no es eliminarlo, sino observarlo sin ser dominado por él. Después, le habló de Séneca. De cómo veía la dificultad no como una maldición, sino como un terreno fértil para la fortaleza. Le dijo que cada obstáculo, si se enfrenta con apertura, revela algo esencial de quien lo atraviesa. Que no hay crecimiento sin incomodidad. Que lo incómodo es, muchas veces, el umbral hacia lo que aún no conoces de ti. Y que el dolor, cuando se mira sin fuga, se convierte en maestro. Por último, le compartió las reflexiones de Marco Aurelio, aquel emperador que gobernaba imperios, y al mismo tiempo escribía para gobernarse a sí mismo. Le mostró cómo el emperador filósofo afirmaba que la felicidad no reside en las circunstancias, sino en la calidad de los pensamientos que cultivamos. Que la paz no es un regalo que llega desde afuera, sino una construcción íntima. Y que, incluso en medio del caos, hay un lugar al que siempre puedes volver, tu mente bien entrenada. Tomás escuchaba en silencio, pero algo dentro de él comenzaba a aflojar. No era que el miedo desapareciera. Era que, por primera vez, dejaba de sentirse esclavo de él. Comprendía que no necesitaba esperar a no tener miedo para actuar. Que podía caminar con miedo, pero sin entregarle el timón. Y esa pequeña diferencia, que parece sutil pero lo cambia todo, fue lo que marcó el comienzo de su transformación. No desde la euforia.
no desde la promesa de éxito, sino desde la calma de quien empieza a ver el miedo como parte del paisaje, no como el enemigo a vencer. Los primeros días no fueron fáciles. El miedo no desaparece de un momento a otro. Sigue allí, respirando en la nuca, como un susurro familiar. Pero cuando Tomás comenzó a mirar su miedo no como un enemigo sino como un espejo, algo empezó a cambiar. Por dentro. En lo profundo. No fue una decisión grandiosa, ni una epifanía de madrugada. Fue más bien una sucesión de pequeños actos de valentía casi invisibles. Empezó, por ejemplo, dejando de huir. Dejó de correr hacia la distracción cuando se sentía incómodo. Dejó de llenar cada silencio con pantallas, con ruido, con tareas urgentes. Comenzó a quedarse en los lugares donde antes salía. En la conversación que le dolía. En el rechazo que lo hería. En la incertidumbre que lo desbordaba. No para castigarse, sino para aprender a quedarse consigo mismo sin escapar. Lo que antes llamaba fracaso ahora lo empezaba a llamar experiencia no resuelta. No una condena, sino un terreno abierto. Empezó a revisar esos momentos que antes le daban vergüenza. No para revivir el dolor, sino para extraer de ellos lo que había ignorado. Y se dio cuenta de que cada una de esas caídas tenía dentro un mapa, un lugar donde sus expectativas se enfrentaron con la realidad. Un lugar donde había reaccionado desde el miedo y no desde la claridad. Un lugar donde podría haber elegido distinto, si se hubiera conocido mejor. Fue entonces cuando entendió que el fracaso no era el final de nada. Era, muchas veces, el único lugar donde uno se encuentra con verdad. Porque cuando todo sale bien, es fácil seguir en piloto automático. Pero cuando fallas, se revela quién eres cuando no tienes aplausos. Se muestra tu diálogo interno más crudo. Tu identidad sin adornos. Y ahí, justamente ahí, empezó a ver que podía elegir. Que podía construir una nueva forma de estar en el mundo. Que no necesitaba tener todo claro para dar un paso. Que no necesitaba garantías para intentarlo. Porque lo que definía su valor no era el resultado, sino la disposición a aprender, incluso en medio de la duda. A partir de ese momento, su miedo se convirtió en brújula. Cada vez que sentía resistencia, sabía que estaba cerca de algo importante. No porque fuera fácil, sino porque lo incomodaba de la forma exacta en que lo hacía crecer. Ya no evitaba los desafíos. Los leía como oportunidades de ensayo. Como campos de entrenamiento emocional. Como un laboratorio interno donde se ponía a prueba la paciencia, la constancia, la humildad. Clara le había dicho una vez que el estoicismo no era una idea para memorizar, sino una práctica para encarnar. Y ahora lo entendía. Cada situación cotidiana se volvió una posibilidad de aplicar esa mirada. El cliente que se quejaba sin razón, la oferta laboral que no llegó, la conversación difícil con un amigo, el proyecto que no funcionó. Nada de eso era el fin del mundo. Todo eso era parte del camino. Y lo más hermoso fue que, al dejar de pelear con el error, también dejó de pelear consigo mismo. Empezó a hablarse con más suavidad. No como quien se justifica, sino como quien se acompaña. Aprendió a consolarse sin debilitarse. A exigirse sin destruirse. A sostenerse con firmeza, pero también con ternura. Ese cambio no fue visible para los demás de inmediato. Pero él lo sentía. En su forma de caminar. En su tono de voz. En su capacidad de escuchar. En su manera de mirar a los ojos sin bajar la cabeza. Ya no necesitaba probar nada. Porque por fin había entendido que cada día que se atrevía a vivir desde la conciencia, ya era una forma de victoria. Lo que has escuchado hasta aquí no es solo la historia de Tomás. Es, en muchos aspectos, también la tuya. Tal vez no con los mismos nombres, ni las mismas decisiones, ni los mismos errores. Pero sí con el mismo nudo en el pecho que aparece cuando el miedo a fallar toma el control. Porque todos, en algún punto del camino, nos hemos sentido así, detenidos frente a algo que deseamos, pero que tememos perder antes de siquiera intentarlo. Y es ahora cuando esta reflexión deja de ser solo una historia para convertirse en práctica.
Porque lo más poderoso que puedes hacer después de escucharla es preguntarte con honestidad, ¿qué lugar ocupa el miedo en mi vida? ¿En qué áreas me está limitando? ¿Cuáles son esas decisiones que sigo posponiendo, no por falta de deseo, sino por exceso de duda? Comienza ahí, en la observación honesta. No para juzgarte, sino para conocerte. Escríbelo si hace falta. No dejes que tus miedos vivan solo en tu mente. Sácalos. Ponles nombre. Dales forma. Porque cuando el miedo se mira de frente, pierde fuerza. Después, revisa tus errores. No con la dureza con la que sueles hacerlo, sino con la compasión de quien está aprendiendo. Recuerda, errar no es fallar como ser humano, es parte de ser humano. Lo importante no es evitar el error, sino evitar que el error pase sin enseñarte nada. Pregúntate, ¿qué hice? ¿Qué sentí? ¿Qué aprendí? Y si no lo tienes claro aún, simplemente permanece con la pregunta. Las respuestas llegan cuando uno deja de huir de sí mismo. Una herramienta poderosa para esta práctica es la escritura reflexiva. Dedica unos minutos al día para anotar una situación que te haya hecho sentir incómodo o inseguro. No necesitas encontrar grandes conclusiones. Solo describe. Nombra. Permite que lo vivido se vuelva visible. Porque lo que se nombra, se transforma. Y si puedes, comparte ese proceso con alguien en quien confíes. No busques consejos vacíos ni aprobación automática. Busca una mirada que te ayude a ver lo que tú aún no ves. A veces, una pregunta honesta de alguien que nos quiere bien puede abrir más claridad que 100 horas de pensamiento en solitario. Pero sobre todo, actúa. No esperes estar listo. No esperes sentirte completamente seguro. La seguridad no llega antes del salto, sino después. El movimiento, incluso con miedo, es lo que abre caminos. Permítete probar, fallar, ajustar. Aprende a moverte en medio de la imperfección. Porque la acción imperfecta es siempre mejor que la perfección imaginaria. Esta es la esencia del estoicismo en la vida real: observar sin juicio, actuar sin parálisis, aprender sin dramatismo. Vivir desde la conciencia, no desde la expectativa. Y recordar que cada día es una nueva oportunidad para mirar al miedo no como un obstáculo, sino como una puerta que espera ser cruzada. Durante años nos hicieron creer que fallar era sinónimo de fracasar. Nos lo enseñaron con silencios incómodos, con miradas de desaprobación, con notas que nos etiquetaban, con palabras que nos hacían sentir pequeños. Aprendimos, sin darnos cuenta, que si algo no salía perfecto, entonces no valía la pena. Y así, poco a poco, fuimos formando una relación tensa con el error. Lo temíamos. Lo evitábamos. Lo disfrazábamos. Hasta que se convirtió en algo más profundo que un simple obstáculo, se volvió una sombra que decidía por nosotros, que elegía cuándo hablar, cuándo avanzar, cuándo soñar y cuándo callar. Pero el fracaso no es eso. No es una derrota. No es un muro. No es una sentencia. El fracaso es, muchas veces, la forma que tiene la vida de ofrecernos un espejo que no sabíamos que necesitábamos. Y solo cuando aprendemos a mirarlo sin vergüenza, sin odio, sin dramatismo, descubrimos que aquello que tanto temíamos era en realidad el inicio de algo más grande. Porque lo que se rompe también revela. Y lo que se pierde a veces abre la puerta a lo que de verdad merecíamos. Lo entendemos mal porque nos enseñaron a medir la vida por resultados. Éxito o fracaso. Blanco o negro. Ganar o perder. Pero la vida no es un examen con respuestas correctas. Es un proceso constante de ensayo, error, reflexión y cambio. Y cuando uno asume esa verdad con humildad, empieza a liberarse del peso inútil de las expectativas imposibles. Fracasar es, en realidad, un gesto de valentía. Significa que te atreviste a intentarlo, que saliste del refugio cómodo donde todo permanece bajo control. Significa que pusiste tu energía, tu esperanza, tu nombre en algo incierto. Y aunque el resultado no fue el esperado, el acto de haberlo intentado ya te ha transformado. Ya te ha llevado más lejos que la quietud disfrazada de seguridad. No es que el fracaso deje de doler. Pero deja de definirte.
Ya no eres alguien que no pudo. Eres alguien que caminó más allá del miedo. Alguien que eligió crecer, incluso en medio de la incertidumbre. Alguien que, en vez de quedarse en la orilla, se metió al río con todo lo que eso implica, corrientes, caídas, piedras ocultas, pero también descubrimientos que solo son posibles para quienes se atreven a mojarse. En este punto, cuando se atraviesa el miedo a fallar y se transforma en coraje silencioso, comienza la verdadera alquimia estoica. No es magia. No es autoayuda. Es el ejercicio honesto de mirar tu historia con otra mirada. De revisar esos momentos que antes llamabas fracasos y verlos como capítulos necesarios para el crecimiento que hoy sostienes. Y, más aún, como el lenguaje con el que tu alma aprendió a hablar con más claridad. Cada vez que algo se quebró dentro de ti y tú decidiste no cerrarte, sino seguir. Cada vez que el mundo no respondió como esperabas y tú no te rendiste, sino que respiraste profundo y volviste a intentarlo. Cada vez que dudaste de todo y, aún así, elegiste avanzar un paso más. Todas esas veces, aunque no lo supieras, estaban construyendo una versión más sabia, más templada, más profunda de ti. No, fallar no es el final. Es el inicio de una etapa distinta. Más honesta. Menos brillante por fuera, quizás, pero más sólida por dentro. Y ese tipo de crecimiento no se publica, no se celebra en redes, no se mide con aplausos. Pero es el único que, con el tiempo, te sostiene. Si hoy te sientes al borde de rendirte, si hay una parte de ti que piensa que ya no tiene sentido seguir intentando, detente un instante y escucha con el alma, no estás volviendo al punto de partida. Estás empezando desde la experiencia. Y eso, aunque aún duela, ya lo cambia todo. Transformar la ansiedad en calma interior. Hay días en los que el cuerpo está presente, pero la mente no. Te levantas, te vistes, haces lo que debes, pero en algún rincón silencioso de tu interior, algo se mueve sin tregua. Una inquietud leve, persistente, casi imperceptible a los ojos de los demás, pero que tú sientes con una claridad inquietante. Es la ansiedad. Esa compañera invisible que no siempre grita, pero que no deja de hablar. Que no siempre interrumpe, pero que nunca se calla del todo. La ansiedad no es un defecto. No es una señal de debilidad ni una enfermedad del alma. Es una respuesta. Una reacción natural del cuerpo y la mente ante la percepción de amenaza, incertidumbre, descontrol. Pero el problema comienza cuando esa respuesta se vuelve constante, cuando incluso en medio de la calma aparente, sentimos que algo está por romperse, por escaparse, por irse de nuestras manos. Vivimos tiempos donde la ansiedad se ha normalizado. Donde el ritmo externo exige velocidad, resultados, eficiencia, disponibilidad constante. Nos exigen estar en todas partes, saber de todo, responder rápido, decidir sin duda, proyectar sin miedo. Pero, ¿en qué momento dejamos de preguntarnos si esa exigencia es humana? ¿En qué momento olvidamos que no fuimos diseñados para sostener esa carga permanente de futuro en nuestros hombros? La filosofía estoica, antigua pero más viva que nunca, ofrece una salida. No una huida. No un alivio pasajero. Una salida real. Una transformación. Porque los estoicos no nos enseñaron a ignorar la ansiedad, sino a entenderla. No nos invitan a combatirla con fuerza, sino a mirarla con sabiduría. A escuchar lo que dice. A separar lo que en ella es ruido, de lo que es verdad. Marco Aurelio, emperador y meditador de sí mismo, escribió en medio de guerras y tormentas políticas: ¿te inquieta algo? Pregúntate, ¿depende de ti? Si la respuesta es sí, actúa. Si la respuesta es no, acepta. Y en esas pocas palabras está encerrada una práctica que podría cambiarlo todo. Porque muchas veces, la ansiedad nace no del problema, sino de nuestra necesidad de controlarlo todo. De nuestro impulso, humano, pero ilusorio, de querer predecir, anticipar, resolver todo lo que aún no ha ocurrido. Cuando uno acepta que no todo está en sus manos, empieza a respirar distinto. No porque renuncie a su responsabilidad, sino porque la enfoca. Y eso transforma la ansiedad en presencia. El caos mental se convierte en atención.
El nudo en el pecho se convierte en una pausa. En un espacio donde uno, finalmente, puede volver a sí mismo. No es un camino de un solo día. Es un entrenamiento. Como fortalecer un músculo débil. Cada vez que sientas que tu mente se adelanta, que empieza a construir escenarios futuros donde todo puede salir mal, regresa. No a la fuerza. Con amabilidad. Regresa a tu respiración. A tus pasos. A tu cuerpo. Porque el presente es el único territorio donde la ansiedad no tiene poder. La práctica de la respiración consciente, usada por sabios y guerreros, no es una moda. Es un ancla. Inhala contando hasta 4. Retén el aire con serenidad. Exhala en 6. Repite sin prisa. No como una técnica mágica. Como una forma de recordar que estás aquí. Que no necesitas resolver la vida en este instante. Que no tienes que tenerlo todo claro ahora. Que lo único que verdaderamente puedes controlar, es tu actitud frente a lo que sucede. Y si en ese regreso al presente descubres que la ansiedad sigue ahí, no te enojes con ella. Agradécele. Porque también está mostrándote lo que aún quieres controlar. Lo que aún no has soltado. Lo que te duele perder. Y ese conocimiento, aunque incómodo, es poder. Es claridad. La ansiedad no es tu enemiga. Es tu brújula desajustada. Y cuando aprendes a interpretarla sin miedo, se convierte en aliada. Te dice dónde estás invirtiendo tu energía. Te recuerda que no todo depende de ti. Y te invita, una vez más, a confiar. No en el mundo, no en los resultados, sino en tu capacidad de estar contigo, incluso cuando todo tiembla. No estás solo en esta batalla silenciosa. Muchos caminamos a tu lado. Algunos lo muestran, otros no. Pero todos, en algún momento, hemos sentido que el corazón late demasiado rápido y la mente va más lejos de lo que quisiéramos. Y en esos momentos, recordar que puedes volver a ti es, quizás, el acto más estoico y más humano que puedes ofrecerte. Resiliencia cotidiana o la valentía de seguir, incluso cuando duele. No hay virtud más silenciosa, y a la vez más necesaria, que la resiliencia. No se aprende en libros. No se enseña en discursos motivacionales. No se mide en aplausos. La resiliencia, como la raíz de un árbol profundo, crece cuando nadie la ve. Crece en los días grises. En las horas donde no hay respuestas. En los momentos donde todo parece ir en contra. Y sin embargo, tú eliges quedarte. No desde la resignación. Desde el coraje. Porque seguir cuando todo es fácil no tiene mérito. Pero seguir cuando el cuerpo tiembla, cuando la mente duda, cuando el alma pesa, eso sí. Eso es valor. Eso es presencia. Eso es vida vivida desde el centro, no desde la expectativa. Muchos confunden la resiliencia con endurecerse. Pero no es eso. No se trata de volverse insensible. Se trata de volverse flexible. De aprender a ceder sin quebrarse. De soltar sin perderse. De recibir lo que llega, aunque duela, sin dejar de avanzar. Porque la resiliencia no niega el dolor. Lo abraza. Lo reconoce. Y lo transforma en parte del camino. Los estoicos, tan conocidos por su firmeza, eran también hombres profundamente sensibles. No porque lloraran en público, sino porque sabían sentir sin ser dominados por lo que sentían. Sabían que la vida no está hecha para garantizar paz exterior, sino para construir paz interior. Y que esa paz no llega cuando todo se alinea, sino cuando uno deja de depender de esa alineación para estar en calma. Ser resiliente no es ser fuerte todo el tiempo. Es saber caer con gracia. Es permitirse momentos de fragilidad sin avergonzarse de ellos. Es tener la humildad de pedir ayuda, de parar, de respirar. Y luego, cuando la vida lo pida, volver a levantarse. Más despacio, tal vez. Más inseguro. Pero con más conciencia. Porque cada caída deja una marca. Y esas marcas no son heridas eternas. Son mapas. Señales. Recuerdos de que has vivido, de que has atravesado el fuego y sigues aquí. Tal vez no igual. Tal vez distinto. Pero más tú. La resiliencia cotidiana se construye en gestos mínimos.
En no rendirte ante el cansancio mental. En levantarte de la cama cuando todo en ti quiere quedarse. En volver a intentar algo que falló sin cinismo ni burla. En mirar a alguien a los ojos y elegir la honestidad, incluso cuando sería más fácil callar. En decidir que, aunque tengas 1000 razones para cerrar el corazón, tú vas a mantenerlo abierto. Eso es ser estoico. No negar el golpe. No evitar la tormenta. Caminar con ella. Sabiendo que lo que define tu vida no es lo que pasa, sino lo que haces con eso que pasa. Que el dolor no te convierte en débil, sino en humano. Y que cada día que decides actuar desde la conciencia, aunque sea en lo más mínimo, estás siendo testigo de tu propia fortaleza. Si hoy te cuesta, si hoy pesa, si hoy duele, recuerda, no necesitas llegar corriendo. Basta con no detenerte del todo. Basta con darte espacio. Con respirar. Con confiar. Y con recordarte que nadie más puede hacer este camino por ti, pero tú tampoco tienes que hacerlo solo. La resiliencia no es un talento. Es una elección diaria. Y esa elección, incluso cuando duele, te mantiene vivo. Te mantiene firme. Te mantiene real. El arte de empezar de nuevo, renacer sin ruidos, sin prisa, sin permiso. Hay un momento en la vida en el que algo en ti, muy adentro, en un rincón que ni siquiera sabías que existía, comienza a susurrarte que ya no puedes seguir igual. Que por fuera todo puede parecer funcional, ordenado, incluso estable, pero por dentro, algo ha cambiado. No hay una fecha marcada. No hay una alarma que suene. No hay un anuncio que diga, es hora de renacer. Simplemente lo sientes. Lo sabes. Y esa certeza, aunque no tenga forma, se vuelve imposible de ignorar. Empezar de nuevo no es borrar lo que fuiste. No es negar lo vivido ni esconder las cicatrices. Es honrarlas. Es reconocer que cada paso dado, incluso los equivocados, incluso los dolorosos, incluso los que te hicieron perder el rumbo, también fueron parte del camino. También fueron maestros. También te trajeron hasta aquí. Renacer no es volver al punto de partida. Es avanzar desde otro lugar. Desde una conciencia más amplia. Desde una herida que ya no sangra, pero que aún duele si la tocas. Es comprender que tú ya no eres quien fuiste. Y que eso no es una pérdida. Es una evolución. El mundo muchas veces te exigirá rapidez, te pedirá respuestas, te reclamará resultados. Pero renacer no responde a ese ritmo. Renacer tiene su propio tempo. A veces lento. A veces incierto. A veces con pasos tan sutiles que ni tú mismo puedes reconocerlos hasta que, de pronto, un día te das cuenta de que ya no reaccionas igual. De que algo en ti ya no necesita pelear, ni justificar, ni demostrar nada. Solo estar. Solo respirar. Solo seguir. Y en ese punto, sin necesidad de palabras, sabes que algo ha comenzado de nuevo. No en los hechos, tal vez. No en las circunstancias. Pero sí en ti. En la forma en que decides mirar. En el modo en que eliges responder. En la manera en que te tratas, en que te sostienes, en que te permites seguir incluso cuando aún no sabes a dónde vas. La filosofía estoica nunca prometió certezas. Nunca prometió caminos fáciles ni recompensas inmediatas. Lo que se ofreció, desde sus raíces más antiguas, fue una forma de habitar el mundo con dignidad. Con integridad. Con la serenidad de quien no necesita controlar el viento para seguir navegando. Renacer bajo esta mirada no requiere ruido. No necesita validación externa. No exige grandes gestos. A veces, todo comienza en un silencio profundo, en una mañana en la que decides no huir. En una conversación donde eliges decir lo que antes callabas. En una lágrima que finalmente dejas caer. En una rutina que modificas con un solo acto de conciencia. En una decisión que no se ve, pero que lo cambia todo, la decisión de no rendirte. Porque eso es renacer. No salir ileso. No salir intacto. Salir verdadero. Tal vez nadie lo note. Tal vez sigas cruzándote con las mismas personas, caminando por las mismas calles, ocupando los mismos espacios. Pero tú sabrás. Tú sentirás que algo se ha reordenado dentro.
Que una parte de ti ha regresado al centro. Que ya no estás actuando desde la inercia, sino desde la presencia. Y no hay mayor victoria que esa. Así que si estás ahí, al borde del inicio, con miedo, con dudas, con cansancio, pero también con una chispa que se niega a apagarse, quédate. Respira. Da el primer paso. No necesitas tenerlo todo claro. No necesitas permiso. No necesitas ser perfecto. Solo necesitas ser tú, ahora, con lo que eres y con lo que tienes. El resto, vendrá. Y cuando venga, no será porque el mundo cambió. Será porque tú elegiste empezar de nuevo.